Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hacer una presentación sobre los cables de guarda. Esta presentación la haremos mis compañeros y yo, Mauricio Mejía Camargo, Juan Carlos de la Cruz Huelva y mi persona, Sergio Vargas Albernia. Esta presentación fue asignada por el profesor Jorge Iván Silva de la asignatura Redes y Líneas de la Universidad de la Costa. A continuación, mi compañero Mauricio Mejía será el primero en iniciar. Bueno, primero que todo hay que hablar o definir lo que viene siendo el cable de guarda. El cable de guarda es un conductor que está tendido en paralelo y sobre los conductores de fase de una línea de transmisión. Este se encuentra ubicado en la parte superior de la estructura, con el fin de apantallar o cubrir los conductores de fase. Cuando se tiene una disposición de los conductores de fase en doble circuito, es necesario que se utilicen dos cables de guarda, no solamente uno, lo cual proporcionan una protección más eficaz a los conductores de fase de abajo, debido a cualquier descarga eléctrica directa que viene siendo un rayo. Mientras que en una configuración vertical se requiere solamente un cable de guarda. El cable de guarda generalmente está compuesto por dos hilos de acero galvanizado. Pues es usual usar en las líneas de transmisión modernas el mismo cable del conductor ACSR, utilizado en los conductores de fase. El material y el tamaño del conductor que se es requerido en el diseño proviene más de una consideración mecánica que una eléctrica. La reducción o una reducción de la resistencia efectiva a tierra se puede lograr por medios por medios relativamente simples y más baratos. Ahora los objetivos del cable de guarda principalmente son tres objetivos. Primero es proteger los conductores de fase de las descargas eléctricas directas. Cuando un rayo impacta sobre la torre, los cables de guarda a ambos lados de la torre proporcionan caminos paralelos para la descarga. Se divide esa descarga en los cables o el rayo que impacta en los cables de guarda se divide en dos, con lo que la impedancia efectiva se reduce y el potencial de la parte superior de la torre es relativamente menor. Y el tercer objetivo es que debe existir un acoplamiento eléctrico y magnético entre el cable de guarda y los conductores de fase, lo cual ayuda a reducir las fallas de aislamiento. Ese es el tercer objetivo. Bueno, ahora vamos a definir lo que es el diseño básico del cable de guarda. En el diseño de protección contra rayos de una línea de transmisión por medio de un cable de guarda intervienen 5 factores principalmente. El primero es que el cable de guarda debe apantallar correctamente las fases. Es el primer objetivo del diseño. Deben dejarse claros o espacios adecuados entre la fase y torre o entre la fase y tierra. El tercero es que deben dejarse claros adecuados entre el alambre y la tierra y fases para evitar que los flameos superen el voltaje. El cuarto es que deben utilizarse resistencias de pie de torre tan bajas como justificables económicamente sean posibles. Y el quinto es que en la experiencia de campo debemos más bien saber que debe de haber un ángulo adecuado de protección. En la experiencia de campo, junto a las investigaciones de laboratorio, han demostrado que el ángulo de protección debe ser casi o igual a 30 grados. Esto es para zonas que son llanas, mientras que este ángulo se disminuye para otro tipo de zonas que vienen siendo como las zonas de montañosas. Este cable de guarda puede ser conectado directamente. Este es el tipo de conexión de cálculo. Primero, antes de hablar del cálculo de falla, hablaremos de cómo se conecta el cable de guarda. Hay dos tipos de conexiones. La primera es
que se conecta directamente a la tierra por medio de la misma torre de acero. La misma torre de acero sirve de tierra. O por otro lado, también podemos utilizar un cable de tierra aislado de ella, como en el caso de postes de madera. Bueno, también podemos decir que cuando el hilo recibe una descarga, se propaga en ondas de sobretensión en ambos sentidos, como previamente lo dije. Desde el punto de impacto, las ondas que inducen en las fases de ondas menor de amplitud, estas dependen de las distancias entre el hilo de guarda y las fases. Esto se denomina como el factor de acoplamiento y también es afectado por el efecto corona en los conductores. O más bien para evitar o que salte el arco voltaico entre la guarda y la fase, se utiliza una distancia prudente entre ellos de por lo menos la distancia entre las fases. Bueno, ahora sí podemos hablar acerca, o decir más bien, lo que es el cálculo de la falla. Esta fórmula es empírica, es para calcular la probabilidad de que un apantallamiento más bien falle, porque los cables de guarda no van a pantallar 100% o van a ser 100% efectivos en la caída o el impacto de un rayo. Siempre hay una posibilidad de que no pase o no impacte en el hilo de guarda, sino que impacte en la misma fase. La fórmula revela que del total de descargas que caen en el área de atracción de la línea, un porcentaje pequeño es capaz de pasar las fases sin ser atraídas por este hilo de guarda. Bueno, aquí en la ecuación, H viene siendo la altura promedio del hilo guarda en metros. Θ, el ángulo de apantallamiento en grados. Y P va siendo, o más bien es el porcentaje de falla del cable de guarda. A este porcentaje se le resta un 100% se le resta este porcentaje y ahí con eso podemos saber cuán efectivo puede ser el cable de guarda. Bueno, en esta parte sobre el cálculo de tensión les voy a hablar yo. Entonces, ¿qué pasa con el cálculo de tensión? Básicamente lo que es, este cálculo sirve para saber exactamente qué cantidad de tensión tiene un cable de guarda al momento en que una descarga atmosférica impacta en este. Entonces, lo que pasa es que se originan dos ondas que tienen un valor a la mitad de la corriente de la misma corriente que trae consigo el impacto del rayo. Estas corrientes pues lo que hacen es viajar en un sentido opuesto hacia las otras estructuras por las cuales se descargan a tierra. Bueno, una forma de saber la cantidad de esa tensión es con la ecuación que relaciona la tensión con la impedancia y la mitad de la corriente, que es la primera ecuación que vemos ahí, que el valor de la tensión sería igual a la impedancia por la mitad de la corriente, donde ZG pues es la impedancia característica del cable de guarda, que también podemos calcular con la segunda ecuación que vemos ahí, que sería ZG igual a 60 por el logaritmo natural de HG sobre RG. HG vendría siendo pues la altura del cable de guarda que se encuentra en la estructura, y RG es el radio del cable de guarda. Aquí mi compañero Bueno, Mauricio va a seguir explicando. bueno, ahora no está de más decir cómo lo que hace el impacto del rayo en las torres o el cable de guarda.
es la descripción del fenómeno. Cuando una descarga atmosférica cae en el cable de guarda, la corriente debida a la descarga fluye en ambos sentidos, a través de la impedancia de impulso del cable de guarda, viene siendo la corriente y la tensión. Este se propaga hasta llegar a la torre, baja por esta y se encuentra con una resistencia de puesta a tierra, la cual disipa o esparce la energía asociada con la descarga atmosférica. Luego, lo mismo podemos decir cuando cae directamente en la torre. Según la descripción anterior, una descarga atmosférica puede considerarse como una fuente de corriente. Esta también es capaz de hacer fluir una corriente permanente a través de una impedancia. La tensión producida por la descarga es producto de la corriente y de la impedancia a través de la cual fluye. Estas descargas atmosféricas que inciden en estos vanos de los cables de guarda y en las torres tienen una tendencia, tienden a caer en las proximidades de estas. La mayoría de descargas atmosféricas no caen directamente, es poco probable que caigan directamente en la torre. La mayoría caen en la torre o en la guarda, el cable de guarda. La mayoría caen alrededor de esto, porque se constituyen en los puntos más elevados de las líneas de transmisión. Bueno, dependiendo del tipo de torre y de su masa metálica, como dije anteriormente, pueden caer hasta 60% de los rayos en las proximidades de esta. Cuando la descarga eléctrica cae en el cable de guarda, esta induce una fracción de su potencial en los conductores de fase, que es el factor de acople capacitivo entre los conductores y el cable de guarda. Bueno, y el problema principal que presenta cuando la resistencia de puesta a tierra de la torre es alta es que la corriente rebota. Esto es muy importante, la corriente o más bien la resistencia del suelo debe ser mínimo, debe ser lo más mínimo posible para que no pase ese dicho rebote, que cuando cae o más bien cuando impacta el rayo, no, no rebote la corriente y más bien se disipe por la tierra. La descarga atmosférica que cae en el cable de guarda o directamente en la torre, al llegar a la base de la torre o el suelo y encontrar una alta resistencia, no encuentra un medio propicio. Eso es lo que decía, no encuentra un medio propicio para que se esparza la corriente de rayo adecuadamente. Bueno, para agregar algo aquí, como se había dicho, los cables de guarda pues es un tipo de apantallamiento que tienen la función pues de recibir las descargas atmosféricas. Estas descargas atmosféricas hacen parte de las sobretensiones externas. Eh, ¿Cómo así sobretensiones externas? Pues hay tres tipos de sobretensiones externas, las internas y las temporales. Pues en las internas son las que se causan por una conexión o un reenganche de línea o una desconexión de carga inductiva capacitiva. Las sobretensiones temporales pues son las que son causadas por algunas fallas a tierra o por desconexiones bruscas de carga o por fenómenos de resonancia y ferroresonancia. Bueno, aquí encontramos también unas normativas según el RETIE. En el capítulo 5 pues nos dice algunos requisitos que deben cumplir los cables de guarda que se van a instalar. Entonces, estos requisitos pues podemos encontrar que deben ser apropiados para las condiciones ambientales donde se vayan a instalar. La tensión mecánica del tendido del conductor no debe superar a un 25% de la tensión de rotura del mismo conductor. Los herrajes utilizados para empalmar y sujetar los conductores pues tienen que ser apropiados a las características de ese conductor y no debe haber por ningún motivo un deslizamiento. También se deben reparar o empalmar en el más mínimo tiempo
pues los conductores que presenten una ruptura o algún daño en sus hilos deben disponer de unos elementos para amortiguar las oscilaciones mecánicas de los conductores que son causadas por el viento, también por fuerza electromagnética o cambios bruscos de temperatura. Bueno, según la CREC, en el artículo primero, en el anexo CC1, el código de conexión, los requisitos técnicos para la conexión de las líneas de transmisión al sistema de transmisión nacional nos indica unos aspectos sobre el cable de guarda y su comportamiento. Pues cuestiona el cable de guarda, así que todas las líneas de transmisión del sistema de transmisión nacional deberán tener cable de guarda que deberá utilizarse para soportar el impacto directo de las cargas eléctricas atmosféricas que pueden dañar la línea a las otras fases. Entonces, eso se hace con el fin para que protejan los conductores de fase. Eh, en cualquier condición, la tensión longitudinal máxima del conductor no deberá exceder el 50% de su correspondiente tensión de rotura. Todo esto se hace pues con el fin de que se cumpla las regulaciones y las normas para poder así garantizar un óptimo sistema de transmisión nacional. A continuación, mi compañero Juan de la Cruz continuará hablando sobre los métodos. A continuación, realizaré una presentación sobre los métodos que se usan para determinar la tasa de salida por la falla de apantallamiento ante las descargas atmosféricas que se presentan en las líneas aéreas. Para eso, usaremos un ejemplo de una línea que se encuentra en el lado de Maracaibo, con una longitud aproximada de 34 kilómetros de configuración horizontal, sobre una torre tipo A de 82 pies de altura, que es la que vemos aquí a la derecha. Existen tres métodos para determinar la tasa de salida de apantallamiento ante las descargas atmosféricas. Dos de ellos son analíticos, que es el método de Burst-Kostenko y el método de Whitehead. Y el tercero es gráfico, como su nombre lo indica, método gráfico para determinar el ángulo de apantallamiento. Aquí podemos ver los datos de la torre. Es un tipo doble terna en configuración horizontal con una longitud de 34 kilómetros, 6 aislados por suspensión. La longitud de la cadena de los aisladores es de 0,95 y tiene un tipo de aislador CFO, que es Critical Flash Over. Tiene un valor de 585 kilovoltios. La altura del conductor de guarda es de 25,15 metros. Son dos conductores de guarda. Tienen una separación de 5,06 metros. Vemos también la altura del conductor superior, que es de 23,1 metros, y la altura del conductor inferior, que es de 20,15. El tipo de conductor de fase, que es un ASCR, con un diámetro de 0,563 pulgadas, una flecha máxima de 3 metros, la altura promedio del conductor superior, que tiene 21,1 metros, y el nivel ISO será único. Recordemos que el nivel será único de un lugar, es el número promedio de días al cabo del año en los que hay tormenta. Se considera un día con tormenta aquel que al menos se oye. El TD es de 100. Aquí vemos el proceso. El número de fallas de una línea de transmisión viene dada por la siguiente ecuación. N sub SF es igual a N sub S por P sub 1 por P sub 0 por 10 a la menos 4. N sub SF es el número de salida de 100 kilómetros año. P 1 es la probabilidad que la corriente del rayo exceda un valor determinado. El P sub 0 representa lo que es la probabilidad de falla del apantallamiento. Y por último, el N sub S, que es el número de descarga de 100 kilómetros año. El valor de NS
define el total de las descargas atmosféricas 100 kilómetros año en función de la densidad de descarga NG. Recordemos que la NG es la densidad de descarga a tierra por kilómetro cuadrado al año. El valor de NC viene dado por la siguiente ecuación, en donde NG es la densidad de descarga a tierra. La B representa la distancia de separación de los cables de guarda. H es la altura de los cables de guarda. Con eso hallamos lo que es la densidad de descarga, que solamente reemplazar los TD que nos dieron al principio y obtenemos un valor de 12,65 descargas kilómetro cuadrado al año. Para calcular, bueno, teniendo NG, podemos calcular NS. Solamente reemplazamos los valores y tenemos el NS, un valor de 251,63 descargas 100 kilómetros año. Luego calculamos lo que es la probabilidad de falla. La probabilidad de falla del apantallamiento del cable de guarda se expresa en la función del ángulo de protección y la altura, como lo vemos aquí en la siguiente forma. Θ es el ángulo de protección en grado entre la vertical y la recta que une la guarda con el conductor. Como nos dieron un ángulo de 35 grados, nos da un P sub 0 de 0,892%. Aquí en esta ecuación representa lo que es una curva llamada la curva de Anderson y nos dice que cuya probabilidad disminuye a medida que la corriente del rayo aumenta. Después de esto es necesario determinar el valor de corriente, que cuando impacte sobre el conductor pueda originar el flameo. Esa es una corriente llamada corriente crítica de Flame, I sub C. Ese concepto está definido por CFO, que es el voltaje crítico que produce el flameo, se entiende por su sigla en inglés, que es Critical Flashover. También tenemos Z, que es la impedancia del conductor ante el frente de onda atmosférica. Como es la impedancia del conductor ante el frente de onda atmosférica, se calcula con la siguiente ecuación. Ahí en esa ecuación podemos encontrar H, que es la altura promedio del conductor, R, que es el radio del conductor, y RC, que es el radio por efecto corona del conductor. Para calcular eso, primero tenemos que calcular RC. Se calcula con la siguiente expresión y obtenemos un valor de RC de 0,0235 metros. Hallando ese valor, teniendo RC, podemos calcular lo que es la impedancia. Reemplazamos y tenemos que la impedancia nos da 553 ohms. Ya teniendo lo que es la impedancia, que es el único valor que nos hacía falta para poder hallar, y reemplazamos y nos da un valor de 2,12 kiloamperios. Bueno, por último, para concluir, se utiliza la primera ecuación donde multiplicamos los 251,6 descargas por el 99% de la probabilidad por el 0,892 y nos da por el 10 menos a la menos 4 y nos da una tasa de número de salidas de fallas de 2,24 salidas 100 kilómetros año. Por último, hallamos la tasa de salida, que es ese valor que nos dio por la longitud de la línea, y nos da una tasa de salida de 0,76 salidas año. Además, hay que tener en cuenta que existe un elemento que se debe considerar cuando se evalúa el apantallamiento de una línea. Es denominado el factor de apantallamiento y se refiere al apantallamiento natural que ofrecen las estructuras.
los edificios, los árboles y otras cosas que se presenten sobre la línea eléctrica. Esa fue nuestra presentación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos.